Estudiando en la lección del día lunes, usted puede descubrir lo que es el poder de Dios en Jesucristo cuando Él demuestra que es Señor de toda la creación. En este día la lección nos da como referencia el libro de San Mateo en el capítulo 14, los versos del 23 hasta el 32. Pero leamos la introducción en el contexto de esta lección. Después de la alimentación milagrosa, Jesús ordenó a sus discípulos que entraran en la barca. Él quería que se fueran lejos del tumulto, o sea, que dejaran a la multitud y las presiones. Un buen maestro tiene cuidado de sus estudiantes o de sus discípulos. Él trataba de proteger a sus discípulos del tumulto y de situaciones que tal vez ellos no podrían manejar. Entonces Jesús les ordenó a los discípulos que se fueran adelante y Él se quedó, por así decirlo, despidiendo a la multitud. Recuerde que la multitud quería hacerlo rey. Los discípulos, como a regañadientas, se fueron en el bote porque ellos también querían hacer rey a Jesús. Entonces protestaron contra tal disposición los discípulos. Sin embargo, Él con autoridad les dijo: miren, váyanse adelante. Esta es una situación difícil de conversar o de discutir. Por favor, hagan caso. Jesús los mandó. De tal manera que en silencio se volvieron hacia el mar y se fueron los discípulos. Ahora, podemos ver los versículos del 23 al 33 de Mateo capítulo 14. Revelan cosas interesantes. Por ejemplo, ¿quién era Jesús? ¿Cuál era su autoridad? Y cómo su poder se demostraba aún en la creación. Y vean lo que sucedió. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora imagínense a Jesús. Sube al monte, se queda ahí solo y está en oración. Ahora, los discípulos, recuerden, van adelante en el bote. Versículo 24. Dice que el viento era contrario. Versículo 24 dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Oiga bien, la barca está en el mar. Pero ahora viene lo que pasa en el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya casi al amanecer, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos se asustaron y creyeron que era un fantasma. Y empezaron a dar voces y a gritar, dice aquí, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora, Jesucristo les dice, enseguida les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Me impresiona grandemente este versículo en particular, porque la lección dice aquí claramente que cuando Jesús caminaba hacia ellos sobre el mar, ellos tuvieron miedo y Él le dice: tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy. Cuando estas palabras las dice Cristo, Él se refiere a la frase yo soy, es la traducción de la frase griega ego eimi. Este es el nombre de Dios mismo. O sea, cuando Cristo dijo yo soy, dijo: yo soy Dios. Los discípulos están con miedo. Pedro mira al maestro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre la agua. Y el Señor le dice: ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Oiga, qué poderosa escena. Y Pedro se mira que el viento le sopla. Siente que las olas lo mueven un poco. Siente miedo y empieza a hundirse. Ahora, Pedro siente temor y entonces empieza a clamar. Dice: Señor, sálvame. Versículo 30. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, hablando de Jesús y de Pedro, subieron a la barca, se calmó el viento y todo quedó en paz. Qué maravillosa escena, qué poder el de Jesús. Realmente aquí podemos ver que Dios en la persona de Jesucristo se muestra poderosamente. Dice: el Señor está en control de toda la naturaleza. Dios no es solo el creador, sino también el sustentador, y que por medio de su poder el mundo sigue existiendo y las leyes naturales operan. O sea, Dios lo creó el universo y Él está al control. Hay una filosofía por ahí acerca del deísmo. El deísmo tiene que ver algo con que Dios creó las cosas y lo dejó así. Pero no,
Él creó el mundo y no lo abandonó. Dice, los judíos o gentiles, todos debemos nuestra existencia continuada al poder sustentador del mismo Señor, quien aquietó el mar. En otras palabras, el grito de Pedro, Señor, sálvame, debería ser nuestra extensión, el grito, la extensión de nuestro grito, diciéndole al Señor, Señor, sálvame. Pedro sintió miedo e indefenso, se sintió impotente. Ahora, muchas veces también nosotros nos sentimos impotentes, indefensos frente a nuestro mundo caído que se nos pone adelante, amenazante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente Cristo sigue siendo el Señor de toda la creación. Nosotros estamos indefensos frente a la vida y los problemas. No podemos controlar esas fuerzas del agua cuando llueve de manera copiosa o cuando el viento sopla y trae huracanes. No podemos controlar, pero sí podemos creer y confiar en Jesús, que porque nosotros somos sus criaturas, Él es nuestro creador y Él está al control. Él es Señor de toda la creación. De tal manera que hay mucha bendición en creer y confiar en el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Mientras Pedro creyó eso, se mantuvo sobre las aguas. Cuando dejó de creer, se hundió. Te invito a que sigas creyendo en el nombre poderoso y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuemos con esta lección. Aprendamos. ¿Qué nos enseña la lección en el día martes con el tema que es el corazón del hipócrita? ¿Qué significa esto? Veamos qué nos enseña la lección.